Lo primero, dar las gracias a los que se han unido a esta invitación, en este momento Laura Ditela y Ciro Santos, por aceptar la invitación de la Sala Guirigay. En estas semanas, 6 semanas que llevamos ya de total incertidumbre, una de las preguntas y de las reflexiones es, bueno, cuando esto pase, los teatros y los espacios culturales vuelvan a abrirse, ¿qué hacemos? ¿Con qué abrimos? ¿Qué programación planteamos? ¿Qué actividades planteamos? Entonces, en una incertidumbre total, lo único casi seguro, lo que puedo asegurar, es que desde la Sala Guirigay, al igual que desde todos los espacios culturales, vamos a necesitar a la sociedad más inmediata, a la ciudadanía. Nos vamos a necesitar todas y todos. Vamos a necesitar crear redes y compartir y hablar y imaginar nuevos panoramas y ver. La Sala Guirigay es un espacio público, es privado, es una gestión privada, pero hace un servicio público en colaboración con asociaciones, con colectivos, con el ayuntamiento, con la fundación, con un montón, pero sobre todo es un espacio que abre sus puertas a la ciudadanía. Entonces se nos ocurrió, bueno, el invitar a personas, están invitadas 6, podían haber sido otras o muchas más, pero sois personas que tenéis una afinidad con la sala, que nos conocéis, que tenéis una voz propia y que tenéis una implicación social en vuestros diversos campos. Lo llamamos cambio de armario por aquello de también hacer un guiño un poco ligero, o sea, que todo no sea una gran pesadumbre y la tragedia la tenemos y el problema está. Pero cambio de armario nos permitía hacer un guiño a esa situación en la que cuando pasamos del invierno al verano, del verano al invierno, tenemos que abrir los armarios, tirar lo viejo y si tenemos suerte hasta nos compramos alguna cosita. Es decir, hacemos una renovación de cosas. Entonces, bueno, se nos ocurrió establecer estos 3 diálogos, que es poneros en contacto a personas que os conocéis. Más o menos algunos pensáis igual, pero puede surgir la discusión y la reflexión. Voy a presentaros para si se ha incorporado alguien y no os conoce, o voy a hacer la presentación para también entre vosotros que tengáis la presentación. Laura Ditela es argentina, santeña por convicción, librera por elección y una persona curiosa en continuo aprendizaje. Gestiona una librería, papelería en Los Santos y tiene una responsabilidad y una involucración con la sociedad inmediata, porque por su librería son niños, jóvenes, mamás, papás y todo el mundo, y me consta que a todos les atiende, con todos habla. Además, está involucrada en diversos proyectos, uno de ellos que para ella es muy querido y para mí también, son los cuentos de la abuela Pepa, un concurso de relatos que hace con los niños santeños. Me cuenta ella que durante un día, creo que hacen una jornada, visita los 3 colegios de Los Santos a todos los niños y les cuenta y les propone este relato. Hace 2 años creo que hizo 10 años de los concursos de la abuela Pepa, si no me equivoco, ¿verdad, Laura? Sí, es cierto, es cierto. 10 años hace, ¿verdad? Ciro Santos fue el alma y es el alma, o fue el comienzo de lo que es la fábrica de toda la vida. También hace tal vez 10, 12 años que comenzó la fábrica, cuando todavía no era nada ese proyecto y no era nada ni siquiera los aledaños de la fundación. Él es un profesional del diseño, de la gestión, de la producción de proyectos
de las investigaciones en relación con los bienes comunes, el buen vivir. Eso me ha gustado mucho, Siro. El buen vivir. Y las pedagogías colaborativas. Está involucrado en los proyectos de autoconstrucción colectiva y la autogestión de espacios comunitarios. Abro ya la veda para que podáis hablar y os hago una primera pregunta. Dicen que después de esta pandemia y esta cuarentena vamos a haber cambiado, la sociedad va a cambiar, vamos a encontrar otra sociedad. ¿Vosotros creéis que vamos a encontrar otra sociedad santeña? Y si es así, ¿qué creéis que nos vamos a encontrar? Laura, por ejemplo. Ciro está diciendo que sí. Déjalo que hable. Que... No, dale. Bueno, en primer lugar, ahí gracias por la conversación y por el formato también. Creo que es importante, aunque estemos en cada una en nuestra casa, pues compartir estas reflexiones y también, pues bueno, sumar a un relato un poco más colectivo de lo que está pasando, y que lo hayáis hecho en concreto con los Santos de Maimona es lo que me ha motivado a participar, porque igual, pues bueno, hay otras invitaciones por ahí como en una idea más global de las cosas en las que actualmente no me siento capaz, por así decirlo, de participar. Y en las que directamente, pues ya sea por decisiones colectivas de la fábrica o personales, de invitaciones que me han hecho personales, pues no he participado, porque creo que una de las cosas que sí que está encima de la mesa ahora mismo es esa pregunta que haces realmente. Pues en la fábrica en concreto, desde hace una temporada, pues estamos como repensando, sobre todo desde diciembre, incluso antes, desde el verano pasado, cuál era esa nueva fábrica de toda la vida. Pues cumplíamos 10 años este año, había como muchas reflexiones encima de la mesa, muchas reflexiones también sobre lo que había supuesto la comunidad dentro de la fábrica, y una de las cosas que han quedado muy claras, y creo que también no soy una voz ahora mismo individual, sino también hablo por el resto de las compañeras, es que la fábrica de toda la vida ha sobrevivido gracias a la comunidad de los Santos de Maimona. Entonces, dentro de ese marco comunitario, ¿no? que han pasado mucha gente por la gestión del espacio. Yo soy uno de los que quedan continuos en la historia o en ese timeline de 10 años de la fábrica, pero realmente después de 10 años nos hemos dado cuenta que si no hubiese sido por una regeneración comunitaria del espacio, con un montón de personas y de almas nuevas y de energías nuevas de los Santos de Maimona que han entrado, el espacio se hubiese visto abocado, no sé si al fracaso, pero sí a una redefinición que no tiene que ver con el contexto local. Y al ser uno de los objetivos que estaba desde el principio, desde los inicios del proyecto, pues también por poner un poco de historia dentro de esto, la fábrica empieza como con la idea de un espacio artístico, de apoyo a creadores extremeños. Bueno, me acuerdo de Maza, de Joaquín también, como en los inicios del espacio, que colaborábamos con cosas para hacer sobre reciclaje y tal, y nuestra intención siempre era como conocer la comunidad local, apoyar la cultura, pero también con un arraigo a Extremadura y a la ruralidad y a todo ese tipo de conceptos que de cierta manera nos llegaban a pueblos como los Santos de Maimona en concreto, ¿no? Entonces yo, contestando a la pregunta, sí que creo que
que nacerá una nueva forma de gestionar las cosas, de convivir entre las personas que somos un poco más sensibles a cambios sociales, quizás sensibles, quizás revolucionarios, cada uno con su forma de hacerlo, pero sí, yo creo que si no pasa por lo local, actualmente lo micropolítico creo que va a tener una connotación mucho más fuerte que en cualquier etapa de las que por lo menos dentro del espacio de la fábrica hemos pasado, ¿no? Laura. Yo creo que sí, yo soy una persona muy optimista y más que creer espero que todo lo positivo que se está dando en este momento, todo lo que, la raigambre de lo comunitario que tiene esto, ¿no? Eso de conocer inclusive hasta vecinos con los que ni te saludabas ni sabías que vivían en tu misma calle, ese tipo de cosas, espero que eso se mantenga en el tiempo. Calculo que somos muchos los que estamos despertando una manera diferente de manejarnos y de una manera comunitaria de manejarnos. Yo noto mucho eso de que, bueno, vienen a la librería y compran para llevarle para que no se mueva de su casa, para que cuánta gente mayor está siendo atendida o está siendo asistida por vecinos Entonces, espero que eso se mantenga, que eso lo recordemos, porque tenemos digamos, tenemos la manera de hacer muchas veces que hace efímero aquello, en cuanto empecemos con las prisas y demás, hace efímero eso que hemos vivido durante un tiempo, como relegándolo a algún lugar de los recuerdos. Espero que esto, que es una experiencia que se mantiene en el tiempo, digamos, haga callo en nosotros. Pero no tengo ninguna seguridad porque, bueno, he pasado otras cosas y la gente puede olvidar pronto a qué nos vimos sometidos, qué es lo que las libertades que perdimos, que por ahí son libertades sencillitas, pero que son las de poder desplazarte a tu gusto y poder caminar por el campo y poder ir vos solo a comprar tu propia leche, que así de sencillo. Entonces, bueno, yo espero que eso se mantenga. Lo que creo también es que tenemos una responsabilidad de los que estamos en asociaciones o los que estamos en grupos comunitarios, tenemos la responsabilidad de mantenerlo en el tiempo. Tenemos la responsabilidad de que eso sea así, que todos recordemos que haciendo las cosas juntos las hacemos mejor. ¿Y crees que, Laura, que herramientas como el arte y la cultura pueden ayudar a ese mantenimiento, a crear estos nexos? Y si lo crees, ¿de qué forma? Sí. A mí me gusta mucho esa frase de Churchill, que dice más o menos así, que cuando le preguntaron, sí, ¿no, Ciro? Cuando le preguntaron que si le quitaba las subvenciones al arte para poder darle más dinero al Ministerio de Guerra, en plena guerra, Churchill dijo, entonces, ¿para qué luchamos? Es que eso es algo que es no solamente es inherente al humano, sino que es imprescindible para el humano. Entonces, el poder expresarse artísticamente y el poder apreciar el arte en todas las variantes. Entonces, yo creo que sí, que eso es imprescindible. La cosa es cómo hacerlo llegar, cómo hacer que lo comunitario se una. Mi preocupación cuando me preguntaste esto es cómo hacer que lo comunitario se una con lo financiero, que es imprescindible para que una compañía funcione. Entonces, esa es desde que me dijiste de participar es a lo que le estoy dando vuelta.
pero yo creo que sí, yo creo que sí, que esto que el arte es imprescindible. Y es imprescindible en las peores épocas, en las peores épocas. Porque por ahí en épocas de bonanza y demás, mucha gente puede despegar de eso. Pero fíjate que ahora está todo el mundo aprendiendo a dibujar, está descubriendo talentos tocando música, o que por ahí dibujamos horrible, por ahí tocamos la flauta que parece que estamos matando al canario. Pero es cierto. Pero estamos descubriendo talentos artísticos en nosotros solamente porque nos dieron el tiempo. Y eso es hasta mágico. Solamente por tener el tiempo estás descubriendo que tu talento es el culinario. Entonces, ¿Ciro? ¿qué me decías, Marta? ¿Ciro? No, creía que Ciro iba a decir algo. No, estaba escuchando. Entonces, a mí me parece que eso es imprescindible. Eso a mí me parece que es imprescindible. La cosa es encontrar las maneras. Pero menos mal que nosotros somos los primeros y a ver si los otros 4 van descubriendo más cosas. Ciro, lo de las pedagogías colaborativas y esto que habla Laura de encontrar el equilibrio entre lo financiero y el contenido cultural. O sea, estaba asintiendo porque creo que está dando ahí en una clave y en una reflexión también, que igual, como decía, que no estoy aquí solo con mi voz, sino con la voz de otras muchas compañeras, algunas están por aquí también. En nuestro caso en concreto, ha dado una de las claves que me parece interesante que decía Laura, es eso del parar, ¿no? Como la posibilidad de redescubrir en cierta manera tus valores, hacia dónde camina en un ambiente comunitario como en el de la fábrica, hacia dónde caminamos o por qué nos cuesta tanto quizás sobrevivir en los proyectos que realizamos o cómo esos proyectos a veces no terminan de tener el tiempo necesario para aunar todas las voces que se necesitan. Creo que eso es bastante interesante y en este mes en concreto nos ha dado mucho tiempo a repensar desde la identidad propia de la gente que estamos metida hasta nuevos proyectos, nuevas ideas o cuáles son esas herramientas también que comentabas tú, Magda, ¿no? Una de las herramientas para mí fundamental es la educación y bueno, todo un paquete pedagógico que no solo tiene que ver con la educación de los chicos, sino que y las chicas más jóvenes, sino qué papel tienen las organizaciones sociales en la construcción de nuevos imaginarios, ¿no? En esa línea creo que las pedagogías colaborativas, que es una cosa que vengo investigando desde hace como unos cuantos de años ya, como 5 o 6 años, creo que tienen que ver con la idea de cómo construir valores desde entornos comunitarios, ¿no? Y con valores, pues en la fábrica ahora mismo podríamos hablar de, en los últimos meses, pues de repente siempre ha visto una discusión sobre el feminismo o sobre identidades que no se reflejaban igual dentro de la comunidad bien, y de repente nace un grupo de mujeres en la fábrica. Creo que ahí, en ese entorno comunitario, aunque está dentro de uno más grande, que es la asociación y que es el espacio y la gente que estamos detrás, se está haciendo una pedagogía clave para entender un nuevo imaginario que son el feminismo dentro de lo rural, ¿no? Por ejemplo, me podría ir al entorno de los chicos y las chicas que van a grabar y que hacen hip hop. Pues en Los Santos hay mucha gente que hacemos o que estamos dentro de la cultura hip hop desde hace mogollón de tiempo, pero hasta que no nos sucede un caso concreto de unos chicos que tienen una necesidad de expresarse y tienen una necesidad de grabar cosas
y tienen una necesidad de ampliar su voz cultural y su voz artística, no nace una comunidad también pequeña, pero que está generando su propio imaginario y generando sus propios valores y su propia identidad, que tiene que ver también mucho con lo que decíamos antes de las oportunidades que se dan o que tenemos en el medio rural para llegar a cierto tipo de culturas, subculturas, etcétera, ¿no? Creo que es un valor y una idea también que viene mucho a trabajar como la idea de la cultura viva. En cierta manera creo que los espacios comunitarios tienen que trabajar para ofrecer esas oportunidades, pero también tienen que trabajar para que las formas en las que se dan esas comunidades contribuyan a la cultura, a que sea un movimiento que realmente está dentro de lo que está pasando en ese territorio, que sea una voz del territorio en cierta manera, ya sea el concepto el que sea desde el que se trabaja, ¿no? Por lo que dices, estas voces que surgen, que yo también creo que hay que cuidarlas, hay que mimarlas. Ahora, ¿cómo conectarlas entre sí? ¿Cómo conectar estos espacios? ¿Cómo conectarlos con la sociedad que está menos cercana a los movimientos culturales? Y cómo conectarla con lo que es la institución. Este es sería un poco el kit de la cuestión. Laura, ¿cómo hacer esa conexión de redes? Sería como, aquí en Los Santos, por ejemplo, yo tengo la sensación de que hay una desconexión, o ha habido una desconexión. ¿Tú piensas así, Laura, en esa desconexión? ¿O? Yo creo que sí, que se da y que quizás somos muchos los que estamos activos en diferentes ámbitos de la sociedad y quizá no estamos bien comunicados. Eso, por un lado, es un desafío. Por otro lado, a mí me parece que hay mucha gente que está fuera de eso y porque es cierto que en Los Santos, en el verano, que viernes y sábado tenemos cosas todo el tiempo, somos los mismos 200. Y yo digo, los otros 8.200, ¿qué están haciendo mientras tanto? Entonces, quizá ni se hayan enterado siquiera de que había algo en lo que se podía participar. Es un desafío muy grande y me suena que hasta ahora no se ha abordado bien. No sé cómo tiene que hacerse. Porque evidentemente no es una cuestión solamente de difusión, sino que tiene que ser algo que sea más íntimo, más interior, más de comunicación más que de difusión. Y bueno, y evidentemente es algo complicado. Yo no sé si esta situación que estamos viviendo ahora va a despertar a más gente a la participación en diferentes ámbitos. No estoy muy segura. Lamento ser la gorera, pero es que me suena que tenemos mucho trabajo por delante. Esa es la cosa. Me suena que tenemos mucho trabajo por delante para, bueno, por un lado, mirá, dar el espacio, porque los que estamos funcionando en diferentes ámbitos de la sociedad, también tenemos la responsabilidad de llegar a esos 8.200. Entonces, porque es una pena lo que se están perdiendo. Entonces, bueno, mirá, si había un grupito de hip hop, de chicos que sueltos, que por ahí ni siquiera se conocían entre sí, tenían digamos, esas ganas de expresarse mediante el hip hop, y la gente de la fábrica se lo pudo dar, tiene que haber, eso tiene que poder extrapolar a un montón de otras cosas. Y porque es cierto, la gente que está pintando ahora está dentro de esos 8.200. No solamente los 200 que somos más culo inquietos somos los que estamos inventándonos cosas para hacer. Entonces, bueno, me parece que es momento de aprovechar eso, de aprovechar el tema es cómo, pero de aprovechar eso para que esa gente se sienta identificada con
otras cosas y con cosas que ya están en marcha, como por ejemplo el teatro. Es una pregunta clave, esa es una pregunta clave. Porque yo le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas, y digo, ¿cómo puede ser que seamos siempre los mismos 200? Entonces, si hay un coro, somos los 200. Si hay Se fue algo Laura. legal, somos... Ah, sí. Perdón. Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Es un tema, es un tema. No sé, en este momento igual no te puedo contestar cómo abordarlo. Creo que la respuesta es compleja y depende de todos nosotros. Por eso también el poder hablar y poner, yo lo pongo desde mi espacio como Sala Guirigay porque asumo la parte de responsabilidad que me toca como un espacio abierto que es dinamizador y que se hacen muy diferentes cosas. Acogemos desde las jornadas de la semana del Corpus Christi, los cuentos de la abuela Pepa o un taller de reciclaje o las reuniones del grupo ATAC Extremadura, o es decir, que es un espacio público, ¿no? Claro. ¿Qué se podría, soñando, imaginando, qué podría hacer la sala para poder crear o intentar crear esa conexión que parece que la demandamos todos? Yo creo que así como habíamos pensado que en el 2020 iba a haber coches voladores y resulta que estamos aprendiendo a guisar, o que estamos reencontrándonos con nosotros mismos solamente por habernos obligado a permanecer con nosotros mismos, me parece que yo me hago la idea de que la sala tiene que volver a coger el carromato. A mí me da esa impresión. Me da la impresión de que así como se hacía antiguamente, de coger el carromato e ir de pueblo en pueblo, y bueno, y de hacer, siempre me choca con lo financiero, eso es así. Vamos a olvidarnos de eso. Olvidémonos de lo financiero. Hoy entonces, vamos a olvidarnos de eso. a mí me da la sensación de que bueno, que la sala puede tener más implicación en lo que es público, lo que es al aire libre, porque evidentemente va a ser complicado por el momento meter mucha gente en un ambiente cerrado, y por otro lado poder conectarse de otras maneras. Esto me lo hizo pensar Antonio Guerrero, que tiene muy buenas ideas, y poder conectarse de otras maneras, inclusive mediante la docencia o un espacio de aprendizaje, con niños, con jóvenes, con gente de la tercera edad, de tal forma que, bueno, hacer actividades expresivas, hacer llegar a donde está la gente, y llegar dando respuesta a necesidades de la gente, que me suena que tienen que ver con la expresión artística, ¿no? Entonces, eso, el coger el carromato y plantarse en una plaza, y bueno, y hoy tenemos, no sé, pompas de jabón, y a ver qué expresamos mediante las pompas de jabón. No sé, se me ocurre cualquier delirio porque yo soy maestra, Ciro, pero si no quieres soy intervenir, actriz. Ciro, y puedes interrumpir, ¿eh? No, Sí, no hace sí. falta hacerlo tan ordenadamente. Claro. Mi cultura asamblearia es la que me lleva a escuchar mucho. Sí. Pero, a ver, o sea, yo soy o sea, me desvivo por las redes, y creo casi que toda mi vida he estado metido en generar o apoyar
o activar redes que creo que son parte de, ahora mismo, parte de la solución que debemos buscar. O sea, los Sí, sí, cómo, sí, sí. los cómo y los Estoy por qué, convencida. como dice Laura, pues habrá que definirlo. En el plantel del cartel se ve claramente, desde mi punto de vista, una red bastante interesante y una red de Mm. acción cultural Te Se queda escucho mal. así. Se fue el Ciro. Se ha ido Ciro. No se te Eh, escucha, Ciro, no sé. no se escucha Ciro. Bueno, mientras volvemos con Ciro, en todo caso. Mientras volvemos con Ciro, podemos dar voz. ¿Podemos dar voz a alguien? Vale, si a alguien de los que están escuchando les apetece intervenir o hacer alguna apreciación o alguna pregunta, pues bienvenida sea mientras vuelve Ciro. A mí me parece que lo que estaba diciendo Ciro de las redes es fundamental, el establecer una red entre los diferentes colectivos y especialmente cuidando a aquellos que son más alejados de uno mismo, porque Claro. creo que en los diferentes está el descubrimiento de lo nuevo. Sí, sí, es así. Yo Eh, también soy convencida de eso. claro. Y una red de convivencia, que no, que es difícil cuando uno intenta establecer redes, es difícil no quedarse en lo formal. Tiene que ser algo que sea realmente íntimo para que sea indisoluble. Entonces, bueno, yo creo más en el acercarse y tomar un café que en el mandar una carta, por ejemplo. Entonces, son gestos que me parece que hay que hacer, de alguna manera hay que hacer. A eso voy. Volver a lo humano y permanecer en lo humano. Que me Perdonad, parece se que me había ido. eso, ¿estás ahí? Sí, A ver, ¿estás? Sí, 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 estoy. Que Vale, vale, vale. se me cae el hablabas de internet de las vez en cuando. redes, Ciro. Sí, eso, hablaba de las redes, el mismo cartel que creo que el mismo cartel que habéis hecho es una foto fija de las redes de acción cultural en el pueblo. Creo que es un primer punto a una conversación sobre los cómo y los porqués de esas redes a posteriori de que esto pase. Y decía también que yo soy también muy defensor de esas redes y que lo conectaba también como con el principio que decía que al final lo micro, el pueblo, la conexión de esas personas, pues pienso en Maldita Cultura, decía también, pensaba en la fundación no solo como apoyo financiero, que igual es una conversación más amplia a debatir, a generar proyectos conjuntos. No me da miedo la economía, la verdad, después de 10 años creo que es una cosa, si la fábrica resistió con casi 0 euros durante 10 años, todo lo que venga será bienvenido, pero también creo por ejemplo, yo desde mi perspectiva estoy fuera de los Santos de Maimona para ganarme el pan y me gustaría aquí la conversación y hacia dónde está el sostenimiento de la vida por lo que hacemos, pues a mí me gustaría quedarme en el pueblo y es una de las cosas que llevo luchando por ella desde que empezamos este proyecto. Unas veces me lo he permitido, otras veces no tanto, pero quizás también ahora mismo es de las cosas que más me apetecen. Entonces, creo que las redes también son una parte muy importante del no solo pensarnos sobre la acción cultural y sobre lo que exportamos hacia afuera, sino también
el cómo nos pensamos económicamente, el cómo se redistribuye parte de las cosas a las que llegamos. Pues también pienso en Sala Guirigay, en toda vuestra experiencia durante 20 años, manteniendo, me imagino que unas veces más, otras veces menos. Tengo experiencias también como con otros colectivos, pues he trabajado mucho con colectivos de arquitectura que quizás parece que son más solventes, pero son al revés, son un desastre. Y creo que esta ocasión también nos tiene que permitir repensar esa redistribución económica en lo cultural. Al fin y al cabo, en los Santos de Maimona hay una potencia intrínseca en muchos colectivos. Creo que se podrían hacer muchas cosas juntos. Igual he tenido otras experiencias pues donde una persona iba sola, cuando vas con tres igual eres mucho más fuerte, igual a la hora de llegar a ciertos proyectos, y ahí veo un papel muy clave dentro de las posibilidades que tiene la Fundación, abrir puertas a generar, a llegar a otros proyectos, a llegar a otro tipo de ayudas económicas, que pueden ser fondos europeos, que pueden ser fondos estatales, el no luchar los fondos como una idea de supervivencia propia, sino como una idea de supervivencia de la misma red. Creo que eso es muy importante, es un cambio también de paradigma que se da pues, en todas las redes de economía social y bueno, en muchos de pues, ATAC tiene mucha experiencia sobre eso, pero ponerlo encima de la mesa como un ente que no solo es de acción cultural y de acción social, sino que es un ente que tiene que sobrevivir por sí mismo y que necesita comer cada uno en su casa. Pues con María de Maldita Cultura recuerdo algunas conversaciones sobre eso. Creo que es un gran momento para poner eso encima de la mesa y como decía Laura también, sin dejar de lado que igual es un buen momento también para salir más a las calles, para que se nos vea más, para que el carromato, que me encanta la palabra, pero que el carromato también sea una voz para llegar a esos colegios, que por ejemplo, en los 2 últimos años vengo trabajando en colegios en Madrid y para mí es una oportunidad magnífica de generar, o sea, de trasladar conocimiento, pero también es una oportunidad magnífica de llegar a otros públicos, a esos padres, a esas madres. Bueno, en definitiva creo que pues también es una frase muy mítica, en la unión está la fuerza y creo que ahora puede ser un gran momento porque también veo muchos proyectos como más maduros. Si me preguntaras por esto hace 5 años en la fábrica, te diría, pues para mí es imposible, o creo que costaría mucho más, pero creo que hay muchos proyectos muy maduros que también están como en ese paso y en esa idea de sostenerse y de ser un poquito más sostenible. Yo creo que sostenible social y culturalmente ya somos y que hacemos una labor increíble, pero quizás ser más sostenible en el cómo afrontamos sin que nos dé miedo ciertos proyectos, pues ahí creo que cojeamos mucho. Pero no creo que haya que tenerle miedo a la economía, al revés, creo que hay que redistribuir mejor, sencillamente, y que las oportunidades lleguen también a los más pequeños. Al final yo creo que también este ideal que nos han vendido de lucha, individualismo, generar yo soy el más fuerte y puedo hacerlo solo, en este momento se ha caído y o sea, se ve claramente que eso está fuera de lo que la humanidad, cuando te he cortado, cuando he entrado, necesita, ¿no? Esos proyectos, sí. Además de los que hablas, dan puestos de trabajo, que es una cosa que parece a veces que los únicos que defendemos la cultura somos los que trabajamos en la cultura o el aficionado a lo que sea, y cuando la cultura también son puestos de trabajo y es riqueza. Riqueza en los Santos, hay riqueza de ese tipo, ¿no, Laura? Sí, de hecho sí. Yo creo que sí, que en definitiva todo movimiento trae trabajo y ya sea de una forma o de la otra.
me hizo repensar mucho Ciro recién. Yo lo veo desde el punto de vista de empresario, digamos, que me solidarizo con lo difícil que lo tiene financieramente la cultura, ¿no? Pero es cierto, por otro lado, he trabajado durante mucho tiempo de mi vida en lo comunitario y bueno, y también sin contar con ningún presupuesto. Y sin embargo se pudo hacer. Entonces, eso me tocó, me tocó y me recordó que sí, que se puede, Ciro, es cierto, que hay formas de llegar a las cosas y bueno, de llegar a poder realizarlas con un presupuesto mínimo, y aún así eso, dando fuentes de trabajo, ¿no? Me parece que todo está por replantearse, Claro, lo que inclusive pasa es que a mí no me gustaría que quedara la cosa en como lo podemos hacer con presupuestos pequeños, vamos a poner voluntad. Yo creo que Ciro ha dicho claro, algo que es muy si la voluntad está importante, siempre, pero que es redistribuir la economía, claro, redistribuir claro, las ayudas, las aportaciones. Yo sí, creo que eso es muy, muy sí, 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 importante. sí, sí. Eso es así, sí. ¿Y de qué forma? ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede plantear esa redistribución? Porque al final me parece bien, al final son los grandes o es la Fundación Maimón o es el ayuntamiento quien puede acercar a esas bolsas económicas, ¿no? Sí, ¿Cómo lo eso, ves? seguramente, pero también hay que pensar en las posibles asociaciones entre organismos.